Y entonces pues una noche me secuestraron, me pegaron un tiro en la rodilla, me dejaron ahí, me salvé porque la chica que estaba conmigo se desató y me rescató la policía. ¿Y la juventud de hoy entonces es un poco más floja que la de antes? Ahora dice, vas a vivir peor que tus padres, vamos, por favor. Usted tuvo una infancia como comunista. De hecho, tengo entendido que incluso visitó en China una granja de reeducación política. Un campo de concentración, vamos. Estamos con una izquierda que no tiene límites, una izquierda inmoral que además presume de ser inmoral. Es un esbozo de República Latinoamericana Comunista. Y la gente no lo quiere creer, porque en España se vive muy bien. ¿Cree que se está instalando una dictadura comunista en España? Sin la menor duda. ¿Qué le pasa con Vox? ¿Qué pasa con Santiago Abascal, que es el yunque? El que se queja de que no le sacan los medios, prohíbe que venga cualquier candidato. ¿Por qué? Para que no le pregunte por qué mantiene a los del yunque o por qué ha echado a todos los liberales. Ha echado a todos. En cuanto a Sánchez, va a costar Dios y ayuda echarlo del poder. He decidido seguir. Que es posible que al salir del poder vaya a la cárcel. Y esto no es plato de gusto. Pero este no tiene límites. Este se va al Valle de los Caídos y no a buscar el descanso eterno, sino el de sus enemigos. Este es Villarejo. Esto es A la de tres. Bien, hoy nos acompaña Federico Jiménez Los Santos. Actualmente es uno de los periodistas más conocidos de España, es historia de la radio, es uno de los comunicadores más influyentes, pero no siempre fue así. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Federico. Gracias a vosotros. Y me gustaría empezar preguntándole cómo fue su infancia en Orihuela del Tremendal, en Teruel. Pues en mi pueblo, mi padre era zapatero, mi madre maestra, y entonces yo me crié, pues los años 50, mis hijos se ríen. ¿Y cómo era la vida en el 18, en el siglo XVIII? Un respeto, en el 15. Porque la verdad es que en muchas cosas vivíamos pues igual que en la Edad Media, ¿no? En los pueblos yo bajaba a recoger los huevos que habían puesto las gallinas y subir a mi madre pues era de 2 yemas, que era la cosa. Y entonces yo he vivido entre gente que ha trabajado, no pasando ni hambre ni tal, no me hago la víctima, al revés. Lo que quiere un niño es que lo quieran. Yo fui un niño, me quisieron mucho mis padres, fueron muy buenos padres. Tuve la suerte de ser buen estudiante, una salud regular, pero en cambio, pues un vigor, o sea, muchas ganas de vivir, que es lo que necesitas. Y desde niño a mí me educaron para estudiar. O sea, yo lo que tenía que hacer era estudiar para salir del pueblo, salir adelante. Mi padre a los 11 años tuvo que dejar la escuela para encargarse de la zapatería. Mi madre era hija de un maestro, pero republicano, era del otro bando. Mi padre era nacional, mi madre era del bando republicano, que al terminar la guerra lo depuraron y entonces, pues la verdad, llegó de maestra al pueblo. Este es Villarejo. Esto es. Y entonces yo desde niño tenía la idea, tanto mi madre que llega de maestra a mi pueblo, ya en la época que estaban terminando los maquis, es una cosa muy romántica, la verdad, porque cuando la asignan en mi pueblo, todavía había maquis en mi pueblo en los años finales de los 40, y mi padre baja a buscarla porque cree que la maestra va a huir, por miedo, porque 2 días antes habían matado a su primo hermano, que era alcalde de Santa Eulalia del Campo. Entonces baja y van escoltando a la maestra para que no huyera en el coche del pueblo, subiendo por aquellas cuestas, el pueblo está altísimo, y claro, es un encuentro romántico de las 2 Españas. Claro, mi padre ahí con el fusil tal, pues se aparecían los maquis, y mi madre asustada, me imagino, subiendo por aquellas cuestas hasta los montes y tal. Lo veías a mi pueblo, un pueblo muy bonito, y todo el monte, el Tremedal y tal, pues de ahí vengo yo. Mi padre se iba a casar con una prima, no se casó con la prima, se casó con mi madre, pero como eran vidas muy machacadas, que habían sido muy, muy machacadas por la guerra, pues todos tenían la idea de que nuestra obligación como hijos era estudiar, trabajar y hacer lo que ellos no habían podido hacer.
pues tener una carrera y luego ser gente de provecho, como se decía. Ser gente de provecho, ayudar a los demás. O sea, yo tuve una educación muy católica, no tanto porque mis padres lo fueran, sino porque el entorno, la época, en los años 50, todavía había religión, como suele decirse en España. Entonces, la idea, los valores básicos del catolicismo, que aparte de la fe son sobre todo el esfuerzo, la ayuda a los demás, el no abusar nunca del débil, es decir, cosas que eso te educa a la familia, o sea, eso no te lo cuenta ningún maestro, es lo que ves, ¿no? Pero de alguna manera era el ambiente de la España de entonces. Y yo recuerdo mi infancia como una época muy feliz, donde me preparaba para poder salir del pueblo a los 10 años, que es cuando convocaban las becas rurales. Yo la gané a los 10 años, saqué matrícula de honor, además en ingreso, y me fui a interno. Y eso que mucha gente dice, a los 10 años, irse de casa, interno en colegio. Yo estaba feliz. Primero, era lo que yo tenía que hacer, era lo que mis padres esperaban de mí. Y luego además, es que, claro, yo salía de un pueblo pequeño en el monte donde nevaba 9 meses al año y de pronto llegaba a un sitio donde había calefacción. En Teruel, en el colegio, había calefacción, que es la primera vez que yo veía un radiador. Cosas así, te podías jugar y había cemento en el suelo, había una pista de baloncesto y no te raspabas las rodillas y te hacías sangre. Me gustaba mucho jugar de portero y me ha gustado siempre mucho jugar al fútbol. Bueno, a mí eso me parecía el colmo de lo moderno. Y luego además se me daba muy bien, yo tenía siempre buena memoria, había estudiado además con mi madre, maestra, estaba, digamos, bien preparado y entonces era muy cómodo, me sentí muy bien estudiando y la verdad es que siempre recuerdo una época muy feliz. O sea, para mí mi estancia, 4 años en el colegio del Frente Juventud, donde íbamos los becarios, y luego el colegio nuevo que crearon, desde los 15 a los 17, que ahí era un colegio nuevo donde estaban La Bordeta, Sánchez Sinisterra, con los que yo me he educado, que era gente de izquierdas, pero también muy partidaria de estudiar, leer, el esfuerzo, etcétera. Pues lo recuerdo como unos años maravillosos. Ahora han hecho una película recordando los años de ese colegio de San Pablo, que se llama Años de Luz, que la estrenan ahora en Zaragoza. Hicimos este invierno digamos el estreno en Teruel, un día que había nevado, había 1 metro de nieve para llegar a Teruel. Llegamos, no todos además, pero la verdad es que fueron unos años extraordinarios. La España de los 60, cuando yo estudio, era una España más pobre, pero no había miseria, no había hambre, esa cosa carcelaria, triste que se vende, es mentira. Era una España que por primera vez estaba económicamente creciendo muchísimo, todo el mundo empezaba a tener una casa en propiedad, a veces 2. Y claro, esa sensación de que todo era posible, que todo se podía hacer, estaba en el aire. Yo, en parte por carácter y en parte porque me he criado en esa cultura, digamos, es con esfuerzo y con trabajo se consigue todo. Y hay que buscarlo todo y tenemos la obligación de intentarlo todo. Y si caes, te levantas. Pero eso es lo que ha cambiado luego en España, ¿no? Esa época fue una época verdaderamente extraordinaria. Luego ya en la universidad ya me metí en política y estas historias, y entonces era otra visión, pero también, y luego ya desde la especialidad la hice en Barcelona, la Universidad Central, que era entonces la mejor del mundo en filología española, ¿no? Hice allí la carrera, el doctorado. Y la verdad es que esos años fueron también maravillosos, porque los años 70 en Barcelona, tengo un libro que se llama Barcelona, la ciudad que fue, porque fue, ya no es. Yo vi el nacimiento de todo el mundo gay, digamos, de la libertad sexual, porque ya había píldora, que es lo que sale del 68, el 67, cuando se legaliza la píldora y llega a España. Entonces el cambio de costumbres, mucha gente iba a Barcelona, venía de pueblos o de provincias alejadas, sobre todo los que tenían algún problema a veces familiar o sexual, etcétera, a veces incluso religioso. Y entonces la Barcelona de los 70 fue también una época de luz, o sea, una época extraordinaria hasta el nacionalismo, ¿no? Y la verdad, tanto en mi infancia como en mi primera juventud, los recuerdos tuve mucha suerte de la familia que tuve, de los maestros y los profesores que tuve y de luego los profesores que he tenido en la universidad.
en la Universidad de Barcelona, en la Central, venían a comentar las novelas que estaban escribiendo en Barcelona, García Márquez, Vargas Llosa. Entonces hablabas con ellos de la novela que acaban de terminar o que estaban terminando. Entonces, claro, eso no se paga con dinero, eso es calidad de vida, ¿no? Y volviendo a los valores, ¿cómo ve el cambio entre los valores con los que a usted que a usted le inculcaron, con los valores con los que educan pues a los jóvenes? Dicen que, no sé, los jóvenes de hoy en día van a vivir peor que sus padres. No sé si es esto cierto, si... No, eso es mentira. Lo que pasa es que se ha creado ese mantra, que es un mantra de comodidad. Yo creo que sobre todo lo que no pensabas entonces es que el mundo te debía algo. Nos educaban para darle algo a los demás, no para que los demás nos dieran. Ese es un cambio radical. Es decir, yo no iba a quejarme al colegio. O sea, yo no lloraba por las noches porque a los 11 años no estaba mi mamá, porque me habían educado para cuanto antes salir del pueblo y empezar a ser hombre de provecho, como se decía. Entonces, esa idea de que nadie te debe nada y eres tú el que debe ayudar a los que lo merecen, primero salir tú adelante, los tuyos, y luego ayudar al que está más desfavorecido o necesita lo que sea, o simplemente hacer bien tu trabajo. Si tú eres un buen profesor, eres un buen médico, un buen ingeniero, estás ayudando a los demás. Por lo tanto, tienes la obligación de estudiar. Tu trabajo es estudiar. Yo cuando le decía a mi madre, oye, mamá, pues este verano, como he sacado matrículas de honor, podía trabajar algo en el bar y así. Tu trabajo es estudiar. Tu trabajo es estudiar. Y lo único que tienes que hacer es estudiar. Y si no, a jugar. Pero de esto de trabajar, no. Si quieres trabajar, estudia más. Claro, yo tenía mucha facilidad y tenía muy buenas notas en el instituto, pero mi madre jamás dejó que empezara a tener un segundo trabajo, una vida. No. Tienes que estudiar. Tienes memoria, tienes capacidad intelectual. Tienes un problema, que es que se me daba, era muy fácil, o sea, tenía buena memoria, tengo todavía memoria, y eso ayuda mucho a estudiar cuando se estudiaba de verdad, que es de memoria, no con apuntes ni estas historias, ni con la tontipedia. Entonces, dice, tienes la facilidad, cuidado con la facilidad. Esfuérzate, en todo lo que hagas, esfuérzate. Y eso ahora no, ahora es, ay, hijico, ay, qué cuidado. Yo ya con mis hijos, no te cuento ya mis nietos, que son pequeñines, pero bueno, que están ya educados en la cultura de la queja. ¿Cómo que quejarse? Uno no se queja nunca. Si te pega una cornada del toro, te levantas y no te miras para que no te dé el susto. Sigues adelante. Esta historia en la vida hay que probar. En la vida, el primer valor es vivirla. Y para vivirla, naturalmente, la vida tiene riesgos. Lo que no tiene riesgos es la muerte, porque ya te mueres y se acabó. Pero la vida siempre es riesgo, siempre es apuesta. Y esos valores estaban en el ambiente. Era una España que había salido de la guerra, de la inmediata posguerra, que estaba económicamente, bueno, fueron los 10 años de más crecimiento que ha tenido España en su historia desde los Reyes Católicos. Y eso de alguna manera también nos hacía más locos en el sentido de que todo parecía posible. Pero eso lo viví yo también en Barcelona, en los años de la transición, sobre todo desde la muerte de Franco en el 75, la llegada de la democracia y hasta el 78, 79, todo era posible. Y nuestra obligación era intentarlo. Y además, si fracasas, fracasas, pero siempre tener la ambición de llegar hasta donde puedas llegar. Si no llegas, no llegas, pero inténtalo. ¿Y la juventud de hoy entonces es un poco más floja que la de antes, que la que fue su juventud? Tiene muchas cosas que nosotros no teníamos. O sea, yo tenía que ir y no me gustaba ir a las bibliotecas, pero yo iba a la biblioteca de Barcelona, en la central, la clásica, y claro, esperar un libro y esas cosas. Ahora entras en internet y lo tienes allí. Pero se ha perdido una cosa que en la enseñanza lo van a tener que recuperar, empiezan a hacerlo ya, que es aprender a leer y a escribir. Y la concentración está en la lectura y el saber está en la memoria. Y lo que no sabes de memoria, no lo sabes. Esa historia, que además en la pandemia ya alcanza el colmo de la estupidez, de que no, todo está en la red. No, en la red está, pero no para ti. En tu cabeza no está en la red. Tu cabeza está vacía.
y tú no sabes con qué llenarla. ¿Y con qué se llena? Con TikTok. Bueno, pues peor para ti. Pero yo creo que el problema es que al revés. Ahora dice, vas a vivir peor que tus padres. Vamos, por favor. O sea, yo, aparte de ver la primera calefacción, ya cuando a los 11 años llegué a Teruel. Nosotros vivíamos y no éramos pobres en el sentido de un pueblo, pero vamos, es que no teníamos nada. Teníamos 3 habitaciones, un dormitorio donde dormíamos todos, una sala donde estábamos siempre y la cocina y un baño que habían hecho bajo una escalera, que para ir a hacer pis nos poníamos un abrigo porque te lavas por la entrada del... Entonces, mis hijos ya se han criado muy bien. Bueno, el mayor además es muy... David Jiménez Torres es un tipo extraordinario y tiene un gran talento y es doctor por Cambridge y tal. Pero quiero decir, es otra vida. Y ellos todavía, tanto mi hijo David como Jorge, sí que tienen la idea del esfuerzo, porque de alguna manera yo, pero sobre todo su madre, se la ha transmitido, porque venimos de esa época. Ya mis nietos no sé, porque claro, el mundo en el que están es, primero, totalmente distinto. O sea, cuando yo nací, no es que no hubiera internet, es que no había fax, pero es que el correo, cuando llegaba 2 días tarde, cuando llegaba. En mi pueblo, por ejemplo, podíamos estar con la nieve 15 días incomunicados. A mí eso me encantaba porque cuando venía todo el correo con las revistas y tal, y a mí me encantaba recortar los futbolistas y esas historias, y entonces a mí eso me encantaba. Pero lo ven ahora, cuando llegó aquí Filomena, pues iba con mi nieta mayor, que era más pequeñita, y estaba asombrada. Y claro, ¿cómo le explico yo a esta niña que eso es lo que he visto toda mi infancia? Que era abrir la puerta de mi casa y ver 1 metro de nieve y mi padre con una pala hacer vereda porque todos los días había escuela. La idea de no ir a la escuela porque nevaba, bueno, es que era inimaginable, pero a nadie se le pasaba por la cabeza. La autoridad del maestro era indiscutida. El esfuerzo también de los maestros, las oposiciones, etcétera, eran sagrados. Y todo eso se ha perdido. Ahora es que llega el padre y le echa la bronca al maestro porque le ha suspendido al niño, en lugar de darle una torta al niño porque no ha obedecido al maestro. Eso es, entonces el problema no está en los niños de ahora, el problema está... Perdón. No se preocupe. El problema está en los padres de ahora, que educan mal a los niños, ¿no? Y Federico, aunque parezca mentira, usted tuvo una infancia como comunista. De hecho, tengo entendido que incluso visitó en China una no sé si granja de reeducación política. Un campo de concentración, vamos. Yo estuve en el partido, en el entorno del partido, siempre fui antifranquista, porque a mí esto de que me dijeran que no podía decir o hablar siempre me había fastidiado. Eso que mi padre, ya que murió un joven cuando yo tenía 16 años, pues era falangista de la vieja guardia y tal, pero lo mismo que mi madre, tenían en el fondo los valores eran los mismos. Habían estado en bandos distintos las familias, pero los valores eran los mismos, el esfuerzo, etcétera. Entonces yo perdí la fe cuando murió mi padre y he escrito un libro así de gordo, que por cierto ha vendido 150.000 ejemplares, La memoria del comunismo. Para mí el comunismo y para mucha gente en mi generación fue una teología de sustitución. Ya la salvación no la podías lograr si perdías la fe, pero sí por las buenas obras. O sea, en la teología católica, a diferencia de la protestante, no basta la fe, sobre la sola fide no, le faltan las buenas obras. Entonces, para mí, las buenas obras era ayudar a los pobres. Entonces, lo primero que te contaban los propios curas era que eso era el comunismo, que ayudaba a los pobres, que Cristo fue el primer comunista y tal. Pero yo me puse a estudiar en serio el marxismo. Yo me he leído Marx, todo Engels, me he leído casi todo Lenin, Trotsky. Es decir, yo me he formado de verdad, me he estudiado, cosa que los comunistas no hacen ya, ni te cuento la derecha, que yo creo que no ha leído ni el manifiesto comunista. Pero la mitad de los comunistas yo creo que tampoco. Pero bueno, porque ahora ya nadie lee nada, pero en mi generación lo leíamos todo, era como una obligación. Entonces, cuando estudio el comunismo, pues sobre todo la economía política, en Barcelona, cuando yo estaba en la central, ya hacía filología, ¿no? Pero me apunté ilegalmente a un curso en económicas que iban a dar sobre el capital. Nadie estudió el capital, se vendía en España desde 20 años antes.
no lo compraba nadie y tal. Es ilegible, te tienen que ayudar y tal. Bueno, entonces yo me apunté y al final resulta que estábamos 3, 2 alumnos faltaron enseguida y al final el profesor dejó de ir. Digo, pues vaya tal. Pero El Capital es un libro fácil de leer, el problema es que está totalmente equivocado. Entonces para mí fue clave la lectura de los disidentes rusos. Porque ya te ponían, dice, bueno, la teoría es esta, pero ¿cuál es la realidad? La sociedad que se crea con esas ideas, pues las sociedades comunistas. Entonces, para mí fue clave la lectura de Solzhenitsyn, del Archipiélago Gulag. Y coincidió, esas cosas de la vida, que yo con otros amigos habíamos conseguido un viaje, que era el primero que dejaban los chinos, cuando vivía Mao, el último año de vida de Mao, cuando la revolución cultural que se llamaba, que era una guerra civil terrorífica allí, nosotros no lo sabíamos, ir a China, nos invitaban casi un mes a visitar toda China, porque era una agencia de viaje que dirigían antiguos comunistas pro-chinos, pero que tenían que hacer su negocio. Y nadie, China, eran 18 horas de viaje, y con escalas en Turquía, en la India y tal. Bueno, llegar a Pekín era tremendo. Y entonces a mí me apetecía ver aquello. Yo ya no era comunista y llevaba 2 libros en el viaje a China. Uno era el Archipiélago Gulag, el primer tomo de Plaza y Janés, y otro era El Quijote en bolsillo de la edición de Martín de Riquer. Y cuando estuve allí nos enseñaron todo, entre ellos un campo de concentración que era dedicado a los hijos de los líderes comunistas que habían estado, bueno, que estaban en ese momento, porque era una guerra civil dentro del Partido Comunista, ¿no? Y ser hijo, ser príncipe rojo, como se decía, era tan peligroso como el padre. Es decir, allí no matan a los padres, matan a los padres, a los hijos, a los nietos, a los abuelos, en fin. Los comunistas chinos son lo más criminal que ha habido en la historia, incluso del comunismo. Y entonces, al ver aquello, yo recuerdo una tarde que era al anochecer, en las afueras de Pekín, había una chica guapísima. Es que además los chinos del norte, bueno, las chinas son guapísimas. En el sur son más grandes y tal, pero la belleza de las chinas es, sobre todo las del norte, que son Han puro, bueno. Y entonces había una chica cuyo padre había estado en las brigadas internacionales en España, con Chu Enlai. Y entonces sabía algo de español, sabía canciones de la guerra civil. Entonces cantaba con acento francés, porque todos venían de París, todo el grupo de Chu Enlai, Puente de los franceses, Puente de los franceses. Entonces, mientras iba así, cantaba tal, claro, yo iba viendo que aquello se acababa, nos íbamos a ir, yo me iba a la ciudad, luego volvería a España, y ella a lo mejor al día siguiente la fusilaban. Entonces, ella vio lo que yo veía. Entonces se produce eso, una especie de flechazo, porque además éramos de la misma edad, bueno, era una preciosidad. Ella vio que yo entendía lo que estaba pasando, porque todos estaban, la revolución. Yo veía la tragedia de esa persona. Entonces aquello me dio, bueno, un verdadero shock, y ahí me juré, no que no era comunista, que ya no lo era, no, que sería siempre anticomunista, siempre. Y lo he cumplido. Me lo juré a mí mismo y lo cumplí. No sé qué sería de aquella chica, si la fusilaron, si era un agente doble, no lo sé. Pero desde luego yo en mi vida, desde eso, tenía 20 y tantos años, lo he marcado siempre. Y me puse a estudiar lo que no se estudiaba en el comunismo, que es toda la economía liberal, la escuela austríaca, la escuela de Salamanca, es decir, exactamente lo contrario de lo que no se explica sobre la propiedad privada y el capitalismo. Al final, el problema del comunismo es de orden moral. Primero, que repriman a la gente y la maten. Y luego, que condenen la propiedad. La propiedad es la única garantía de libertad. Sin propiedad no hay libertad. Y la libertad exige ley. Y esa ley es para proteger al pobre. El rico no necesita, el poderoso necesita ley, le estorba. La ley es siempre para el pobre. Entonces yo me hice, digamos, liberal, precisamente por las mismas razones que me había hecho comunista, por razones puramente morales, que es una cosa que yo veo ahora en la Argentina de Milei, que la gente se ha hecho liberal, mucha gente joven, por las mismas razones que se habían hecho de izquierdas, porque se han dado cuenta
de que la política de izquierda es criminal y empobrece a los más pobres. Siempre hay quien se salva, los ricos, los niños bien, los privilegiados, pero la mayoría en las dictaduras comunistas vive perramente, ¿no? ¿Y Federico, por liberal, sufrió un atentado? Bueno, por defender los derechos lingüísticos en Barcelona de la minoría, que es la mayoría, castellano hablante. Yo publiqué en el 79 un libro, Lo que queda de España, donde decía que lo que planteaban los del PSC, no Pujol lo aprovechó, era la inmersión lingüística y que no se pudiera estudiar en español, porque lo decían. Y la gente no cree en lo que se publica. Yo sí, yo me tomo en serio, siempre me tomo en serio lo que se publica. Lo que se publica es verdad. Luego se hace o no se hace, pero lo que demuestra una verdad. Y la escuela Rosa Sensat, que era la de los pijos, digamos, del PSC, distintos del PSOE, entonces el PSOE era otra cosa, tenían la idea de que los charnegos había que convertirlos, que no podían estudiar más que en catalán, que tenían que borrar, que eran andaluces, sobre todo la obsesión era los andalusos, era obsesivo. Es decir, no, es que hay más de 1 millón de andalusos. Entonces, claro, esto... Pujol lo había publicado poco antes, en el 76, un libro, La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, donde dice que el andaluz es el ser de menos valor humano que hay en España. Dice, si por la fuerza es un hombre destruido, inculto, si por la fuerza de su número, me lo sé de memoria, llegara alguna vez a dominar Cataluña, la destruiría. Y esa xenofobia, ese racismo, está en la inmersión lingüística. Entonces, después de publicar ese libro, unos amigos que eran del PSOE me hicieron un manifiesto, que se llamó de los 2.300, y me pidieron si lo firmaba. Y lo firmé, porque era pidiendo la igualdad, es decir, que se pueda estudiar en las dos lenguas, una lengua, digamos, la normal de aprendizaje, y aprendes la otra obligatoriamente. Lo que pedía Pujol y el PSC, basado en la UNESCO del 64, lo que pedía hasta que llegaron al poder. En cuyo caso ya, entonces nada, ¿no? Entonces, pues poco después de ese, bueno, se monta un pollo monumental, llenan el Nou Camp, montan la crida y tal, porque lo que no podían tolerar era lo que llama Boadella la doma, es decir, que no tragaras que tú, por español, tenías que olvidar tu lengua, tus orígenes, etc. Y entonces, pues una noche me secuestraron, me pegaron un tiro en la rodilla, me dejaron ahí, me salvé, porque la chica que estaba conmigo se desató y me rescató la policía. Y entonces yo ya tenía el traslado a Madrid, porque aquella Barcelona ya no era la ciudad que yo había conocido. Ya tenían puesto aquí en el Lope de Vega de Madrid, era profesor en Santa Coloma y lo tenía en Madrid. Pero bueno, que llegué a Barcelona en Vespa con 19 años y salí en ambulancia con 29. Pero el problema que yo denuncié entonces es el mismo que hay ahora, exactamente el mismo. Solo que lo han copiado, lo que entonces era solo de Cataluña, ahora en el País Vasco, en Navarra, en Valencia lo han parado, en Baleares, en Galicia y en todas partes, ¿no? Federico, luego volveremos a temas de actualidad aquí en España, pero antes me gustaría preguntarle, antes ha hablado de China, de quizá los que aparentemente son buenos allí, los que aquí son buenos, ¿no? Entonces, viendo ahora lo que está ocurriendo en Israel, en Palestina, ¿en la guerra hay buenos y hay malos? Sí, hay causas justas y causas injustas. O sea, Israel nace como una respuesta al genocidio, que ahora se utiliza genocidio para cualquier cosa. Cuando hablan del genocidio de las gambas y cosas así. Pero Israel nace como consecuencia de la búsqueda que ya había empezado antes, huyendo de los pogroms de Rusia y de Polonia, de los judíos para que no los maten. Y vuelven a Tierra Santa, que es judía, que es Israel, es la tierra de los judíos. Es que hace 4.000 años estaban ahí, hace 3.000 años. Es que ya la guerra contra los romanos es la guerra de los judíos, de Flavio Josefo. O sea, cuando se busca el solar de Israel, es que es la tierra de Israel, la Tierra Santa. Que luego otras religiones posteriores, la cristiana o la musulmana, también la han tenido, sobre todo la cristiana, como Tierra Santa, porque Jesús es judío.
Entonces, claro, pues eso somos, nuestra cultura es judeocristiana. Y luego ya más tardíamente la musulmana, que son la negación de, aunque ellos digan que son también la religión del libro y de Abraham y tal, es mentira. Toda la civilización occidental viene del cristianismo. Todo. O sea, de la cultura griega y latina y del cristianismo. Y la historia de España, la cultura básica, digamos, los valores fundamentales de España, vienen de lo que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento y del latín y de todo lo que es la filosofía griega pasada por Roma. Y Hispania, se crea como una zona que es la segunda provincia más importante de civilización. ¿Qué es lo que estamos viendo en Gaza? En Gaza lo que ha sucedido es que por quinta vez han entrado a matar israelíes y a violar judías. Por lo visto, que haya musulmanes que tienen esclavizadas a sus mujeres y que en un concierto de tecno entren y violen y asesinen a 100, 200 personas, jóvenes que estaban bailando, esto es como una especie de venganza, porque pobrecitos, ¿cómo que pobrecitos? Jamás lleva 17 años siendo los dictadores de la Franja de Gaza que abandonó Israel. Habla de territorios ocupados. Están ocupados por Irán, porque jamás no es más que una milicia terrorista de Irán. Pero la gente se queda siempre con lo que ve en la tele. Lo último que ha visto en la tele, no lo que ha visto en general. Yo creo que Israel tiene derecho no ya a existir, sino a defenderse. Y si en España, vamos que en Barcelona, entran de pronto, igual que un atentado islamista, pero entran en un concierto, quien quieras, yo hubiera dicho en mi tiempo, no sé, el penúltimo de la fila, no sé, de Rosalía. Y hay 4.000 personas oyendo a Rosalía. Entonces entran y violan a 400, matan a 500, se llevan a 130 rehenes. Entonces, ¿qué diríamos? Y están atrincherados en Perpiñán. Habrá que atacar Perpiñán, ¿no? Para que no vuelvan a hacerlo, rescatar los rehenes. Eso, por lo visto, a Israel no se le permite. ¿Por qué? Porque las imágenes las dan siempre. Israel tiene una cultura suya, que es que no enseñar nunca a los muertos. Nunca se verá a los muertos de Israel, porque piensan, como los romanos, por cierto, que uno ante la muerte tiene que estar tapado, que nadie tiene derecho a ver la muerte. Entonces, las imágenes de las violaciones atroces, pero de niñas, de ancianas, etcétera, están y no las han enseñado. Pero aquí la gente está, ay, pobrecitos palestinos. ¿Cómo que pobrecitos palestinos? ¿Cómo que pobrecitos? Los violadores y asesinos, pobrecitos. Bueno, son víctimas de la dictadura iraní, que es la de Hamás, pero igual que Hezbollah, que no es más que otra milicia terrorista iraní dirigida por los ayatolás. ¿Y qué es lo que quieren? Matar a todos los judíos. Pero si está en la formación misma de Hamás, expulsar a los judíos al mar, acabar lo que Hitler no terminó, hizo solo a medias, de 12 millones mató a 6. Bueno, pues entonces dice, bueno, es que es una guerra. Es que es una guerra. Cuando tú tienes un ejército, bastante, si quisiera, ¿qué genocidio? Si quisieran matar a los palestinos, los habrían matado a todos. No quedaría ni uno, ni bueno ni malo. Es mentira, es todo propaganda. Es la necesidad de sentirse bueno y de estar con las víctimas. Vamos a ver, aquí la primera víctima de todo ha sido los judíos, desde siempre. Y además, en el caso de Israel, el mismo día que se crea el Estado de Israel, se crea en la ONU el Estado palestino, que no reconocen los países árabes y 5 invaden Israel a la vez. Y se quejan de que han invadido su territorio. ¿Territorio por qué? Antes estaban los judíos, pero vamos a suponer que estuvieran a la vez. Tan legal es un Estado israelí como palestino. El Estado palestino lo han negado los países árabes para no reconocer al Estado de Israel. Ha habido 5 guerras. Esto no es más que una escaramuza en la que un gobierno de inútiles, como es el de Netanyahu, yo conocí a Netanyahu en un viaje a Israel en el año 92, cuando se cumplían los 500 años de la expulsión de los judíos. Me pareció un sujeto horrible. Su padre es un historiador absolutamente imbécil que dice que los españoles expulsaron a 2 millones de judíos.
Pero si España tenía la corona de Castilla 4 millones y la corona de Aragón 1 millón, ¿cómo van a echar a 2? Todo mentira. Fueron 100.000 exactamente contados. Que todos pensaron que iban a volver, además. Y además por un problema que no era el mismo que en Europa. Fue el último país que los expulsó. Era por el problema de los conversos. Pero en el caso de Israel, aun cuando lógicamente en una guerra pues hay cosas que no se pueden remediar y equivocaciones, pero igual que hay soldados israelíes que caen en una trampa y mueren 60 chavales de 20 años que están defendiendo a su hermana que la han violado. O sea, hay que poner todo. Ayer vi unas declaraciones de este José Andrés, que es el que está haciendo ahora la propaganda. Supongo que él se da cuenta de jamás. Es que lo han hecho deliberadamente. Pero ¿qué gana Israel bombardeando un camión de suministros? O sea, ¿pero en qué beneficia Israel? Eso es un error, evidentemente. Es un error que les perjudica. ¿Pero cómo que deliberadamente? Pues el tío lo dice tranquilamente. ¿Por qué? Porque el antisemitismo se ha instalado incluso en Estados Unidos, en las universidades de todo Occidente. El lenguaje es antisemita. Dice, bueno, pero esto no pasaba, esto está pasando ahora y no pasaba hace 15 años y antes nunca. Esto es una cosa nueva y siniestra. Esto de que a los progres, sobre todo que son los que mandan en las universidades, les gustan los asesinos. Si no los comunistas, pues los islamistas. Me repugnan los dos. Israel meterá la pata, seguro, pero tiene derecho a vivir. Y los israelíes son la única democracia que hay allí, por cierto. Y ahora que hablaba de religión, ¿cuál es entonces la religión de los progresistas? La religión de los progresistas es el poder. El poder que incluye el dinero. Porque entonces son anticapitalistas excepto su capital. Pero todos vienen a forrarse. El problema de... Yo he conocido una izquierda decente. He conocido, por ejemplo, unos sindicatos. Estaba en el entorno del partido, aunque no fuera un cuadro dirigente del partido. Marcelino Camacho, el de Comisiones Obreras, era el de la Perkins, porque trabajaba en la Perkins. Redondo Urbieta era el de la Naval, porque trabajaba en la Naval. Y los sindicalistas, socialistas o comunistas o católicos, trabajaban, no vivían de la política, de ser sindicalistas. Entonces, eso ha cambiado tanto. Es decir, entonces, ¿cuál es la religión del poder? Como son analfabetos, no saben que ese osario es del bando nacional, muertos del bando nacional. Es decir, este siniestro doctor muerte, Kevorkian, de la democracia en España, posa con las víctimas de los rojos. O sea, es tan idiota y es tan malvado, pero le da igual el montar el pollo, es una cosa siniestra. O sea, un tío bajando a la cripta, porque viene de hacerle la reverencia a Ibn Salman, que es el príncipe que manda realmente en Arabia Saudí, que es el jefe de los servicios de seguridad, que la última hazaña conocida es el secuestro, tortura, asesinato y descuartizamiento del periodista Khashoggi en una embajada saudí en Turquía. Entonces, gran reverencia a este siniestro, al asesino, y en cambio llega aquí y a sacar calaveras para que no hablemos de Begoña. Entonces, ¿cuál es la religión de los pobres? El poder, pero el poder sin límites. O sea, la diferencia esencial entre la izquierda y la derecha es el derecho a la propiedad. Y es, por tanto, la ley. Y para la izquierda rara vez han aceptado que haya límites para el poder. Toda la tradición católica de la Escuela de Salamanca es cómo se limita el poder del príncipe, como decían. Juan de Mariana, que por cierto tengo allí el premio Juan de Mariana, que este año le han dado a Milei, yo lo voté, para todos los que defendemos las ideas liberales. Juan de Mariana defiende el tiranicidio, no arbitrariamente. Y dice, cuando el príncipe, el robo que más le fastidiaba a Juan de Mariana, que era un experto económico, era lo que llamaban, que ahora llamamos devaluación, el bastardeamiento de la moneda, que es que ponían más cobre la moneda de plata. Entonces, cada vez valía menos. Y decían, los de la Escuela de Salamanca, que el último gran representante es Juan de Mariana, decían, eso es robarle en sus bolsillos a los pobres. Esos valores
que son los clásicos católicos españoles de la Escuela de Salamanca, es la limitación del poder. El poder no puede abusar. Y ahí las leyes están para que el poder no abuse. Siempre intentará hacerlo, pero para que no abuse. Entonces, básicamente la diferencia entre la izquierda y la derecha desde la Revolución Francesa es: ¿el poder tiene límites o no? Pues yo estoy en que no. El poder tiene que tener límites a toda costa. Sí, tiene que tener límites. No podemos tolerar un poder sin límites. Y la izquierda es: tenemos los votos, tenemos el poder. No. La ley está por encima. Hay cosas que no se votan. O sea, tú no puedes votar, degollar a quien te parezca. Y estamos en esa disyuntiva. España ha caído, no solo España, todo Occidente está en una situación realmente lamentable. Ha perdido tan de vista lo básico, que es que la ley tiene que estar por encima de cualquier poder, de cualquier, digamos, ebullición más o menos populista o popular incluso, que es que claro, con impresiones, se gobierna con emociones. No, la emoción es un hecho particular. O sea, la política no se hace con emociones. Tú las emociones te las guardas para las cosas sagradas para ti, para tu vida, para tu familia, para lo tuyo, para tu país, en fin, cosas básicas y elementales, para tu religión o tu civilización. No sé, yo para Velázquez y para Goya y para Cervantes. Para mí eso es una religión. Pero vamos a ver, no se lo impongo a nadie. No admito que nadie me diga qué tengo que tener en mi memoria. A mí la ETA no me dice cuál va a ser mi memoria. Una pandilla de asesinos descerebrados. Y sin embargo, la ley llamada de memoria democrática la ha hecho la ETA, la ha hecho Bildu, que dice que la democracia española empieza en el 83. En el 83, cuando ya Felipe González era presidente del gobierno. O sea que desde el 77 hasta el 83, entonces no había democracia en España. No, lo que había eran los mismos hijos de puta asesinos que ahora están mandando en el País Vasco. España está en una situación muy mala, pero muy mala. No porque el conjunto de España no viva mejor y haya zonas como Madrid, como Andalucía, que estén teniendo un desarrollo espectacular, sobre todo Madrid, sino porque se está perdiendo de vista que uno no tiene, digamos, la capacidad de hacer lo que le apetece. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y los límites tienen que estar siempre ahí. Y estamos con una izquierda que no tiene límites, una izquierda inmoral, que además presume de ser inmoral, que está totalmente ligada al narcotráfico. El gobierno de España hoy, con Sánchez y con Zapatero, es el Grupo de Puebla, que es el cártel de los soles, es la narcomintern, digo yo, es la internacional del narco. Y España, por desgracia, el gobierno de España ya no está en Europa. Es un esbozo de República Latinoamericana Comunista. Y la gente no lo quiere creer, porque en España se vive muy bien. No, se vive muy bien y se puede vivir muy mal. Todos los países comunistas, en todos, empezando por Rusia, todos han dicho, y está en la prensa, eso aquí no puede pasar. Ha pasado en Rusia, ha pasado en China. Cultura milenaria, ¿cómo va a venir el comunismo? Los chinos, pasó. En Cuba, a 100 kilómetros de Estados Unidos, ¿cómo va a pasar? Eso aquí no puede pasar, pasó. Venezuela, el país más rico de Iberoamérica. Aquí, Venezuela, el comunismo, no podía pasar, pasó. Colombia, Perú, Argentina, Bolivia, Chile. Claro que puede pasar en España, está pasando y el mecanismo es el mismo, es cambiar las leyes de manera que la Constitución diga una cosa, pero en la realidad sea la contraria, vaciar de sentido el régimen legal. Y esa es la madre del cordero. Lo que cambia del comunismo clásico con el actual es que el anterior era un golpe de fuerza, golpe militar, de rebelión, tiro limpio. Ahora no, ahora es comprar fiscales y jueces con el dinero del narco, hasta vaciar de sentido la Constitución. Lo hicieron en Venezuela con la asesoría de Podemos, lo han hecho en Colombia, en Nicaragua, por supuesto antes lo hicieron en Cuba, lo han intentado en Perú, en Argentina, lo han hecho en Bolivia, en Chile y desde luego lo están intentando en España. O sea que usted
que es uno de los mayores expertos en comunismo, cree que se está instalando una dictadura comunista en España. Sin la menor duda. El comunismo moderno. ¿Cómo es el El comunismo? comunismo moderno es narcocomunismo. Uh-huh. Es el narcosocialismo del siglo XXI. Es decir, es aparentemente una democracia, pero como en Venezuela, donde en la práctica no hay alternativas. Y sobre todo donde no se respeta la propiedad privada ni la libertad de expresión. O sea, ¿a qué países está defendiendo España? A Maduro. ¿Quién es el representante exterior de España? Zapatero. ¿Quién es Zapatero? El portavoz del Cártel de Puebla. ¿Y qué es el Cártel de Puebla? Pues Delcy Rodríguez y todos los narcos de Venezuela. Toda la cocaína que viene a Algeciras, toda es de Colombia vía Venezuela. Excepto una parte que viene por Rosario, Argentina, sobre tiempos de los Kirchner. Ahora con Milei ya no vendrá. Pero el poder del narco es tan enorme, o sea, la capacidad de corrupción, lo hemos visto en el Estrecho. Las narcolanchas son 3 veces más grandes que las que tiene la Guardia Civil. Y la Guardia Civil encima están rotas. Es decir, imagínate eso corrompiendo un juzgado. O sea, con plata o plomo, como se decía. Hay quien dice, nadie resiste un disparo de $1 millón. Pues calcula de 2 millones de euros. Es decir, el comunismo que quiere imponer Sánchez y sobre todo Pumpido, es que es el presidente corrupto del Tribunal Constitucional más que constitucional, es un comunismo moderno, es el comunismo del sur de Europa, en el que habrá una relativa libertad siempre que no toques a los que no puedes tocar, y de vez en cuando desaparecerán gente pues como Navalny o como María Corina Machado, que no se puede presentar a las elecciones. El otro día le dicen a Zapatero, pero hombre, ¿cómo va a haber elecciones en Venezuela si no dejan presentarse a la jefa de la oposición? Bueno, contestó este canalla, lo importante es que se celebren. ¿Se celebre qué? Ese es el comunismo, que se celebren elecciones. El comunismo eso lo tiene inventado en Polonia. Había un partido que era el Partido Campesino. Y yo siempre digo que muchas veces el PP tiene la vocación de ser el partido campesino de Polonia, es decir, que la izquierda le deje vivir. Bueno, el Partido Campesino, que era el segundo partido, tenía los votos que quería el Partido Comunista. Entonces, de vez en cuando, pues sacaba el 20, el 30% de los votos, y había mucha gente del Partido Campesino, oye, que era diputada como lo tal y cual y tal, salvo que hubiera un problema serio. En cuyo caso no había más que el Partido Comunista, que denunciaba que en el Partido Campesino había una conspiración antipolaca y los liquidaban. Luego lo volvían a fundar. Lo que quiere el comunismo es que solo la izquierda pueda gobernar. Y usted habla del comunismo moderno, la otra parte hablará de un fascismo moderno. No sé si... Bueno, es que el fascismo es una variante del comunismo. El fascismo lo crea Mussolini, que era socialista, era el director del diario Avanti, copiando cosas de Lenin. La obsesión de Mussolini, que luego copian Salazar y en menor medida Franco en su primera época, la Falange, digamos, es hacer un socialismo, pero nacional. Es decir, no internacional como la URSS, sino nacional, que se mantenga a un régimen socialista donde el Estado está por encima del individuo. Eso es igual, exactamente igual. El fascismo es el Estado por encima del individuo, el bien común por encima del individual, no al egoísmo, en fin, la misma amarrachada, pero muy popular. Bueno, pues ese es. Entonces, en estos momentos hay una parte en la derecha europea, alternativa por Alemania, Marine Le Pen. Vox ha entrado y salido, está ahora ahí dudando, que tiene una idea también socialista. No es comunista, es socialismo nacional, pero es una variante, digamos, más descafeinada, pero de fondo igual, que el individuo tiene que ceder ante el Estado. No, yo creo que el Estado tiene que ceder ante el individuo. O sea, los derechos individuales son sagrados. Los derechos del Estado siempre son discutibles. Esa es la idea liberal, ¿no? Entonces, sí que hay un peligro que la derecha se contagie tanto de la izquierda que se le parezca, ¿no? Que es lo que pasó con Hitler y Stalin, lo que pasó con Mussolini y Lenin, lo que pasó también en España y lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Que a veces te contagias del enemigo. En la reconquista, las órdenes militares
asumen la Guerra Santa. Las cruzadas copian la yihad. ¿Por qué? Pues porque el otro era tan poderoso que para resistir copias su manera de actuar, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Por eso los liberales lo tenemos fatal, porque a la gente le gusta la pertenencia a algo poderoso, a una tribu que lo proteja, ¿no? Y en Europa en estos momentos está el comunismo woke, es decir, el comunismo guay, el comunismo de género, de cualquier tipo de minoría, la que quieras, de raza, de clase social, de cualquier tipo, no, fíjate, yo que soy pequeño, pobre y de Teruel, yo sería una minoría que debería protegerme a mí mismo y pedir subvenciones porque a mí se me debe algo, etcétera. Y tengo, sin embargo, la impresión de que mi obligación es dar. ¿Por qué? Porque no soy comunista, pero tampoco socialista. Es decir, el socialismo que yo conocí, el decente, tampoco era exactamente así. La socialdemocracia de Felipe González, yo he tratado a los ministros en la primera época de Felipe, los importantes, Boyer, Solchaga, Maravall, Enrique Mújica, Asunción, o sea, Jorge Semprún, estaban equivocados porque eran socialistas, pero estaban en Occidente. Eran políticos europeos. Querían que España fuera un país europeo con sus ideas, en mi opinión equivocadas, pero europeo, occidental. Es el que reconoce Israel, es Felipe González el que reconoce Israel, ni el falangista Suárez, el que ahora quiere desconocer y reconocer a Hamás, no sé a qué Estado palestino se refiere. Si se refiere a Hamás, mejor que reconozca a Irán, ya que son los que mandan y lo tienen reconocido. Pero efectivamente hay un problema especular siempre en las batallas políticas, y es que cuando la cosa se pone mal, uno se parece al enemigo. Eso ha sido siempre así, digamos, es casi animal, ¿no? Que tú cuando ves a un lobo quieres convertirte en lobo, para que el lobo no se te coma, ¿no? Porque si eres cordero estás muerto, ¿no? Yo creo que el peligro real es el del comunismo, y el peligro de la derecha es parecerse a ese comunismo que en realidad es aparentemente, pues es la Agenda 2030. Es decir, en el año 30 no tendrás nada y serás feliz. No, en el año 30 yo quiero tener lo mío y ya veré si soy feliz o desgraciado. No me dirijas la vida. Pero la idea de que el bien común está por encima, esto es un mal de todos los socialismos, de derechas y de izquierdas. Federico, cuando anunciamos que le íbamos a entrevistar, de verdad que la mayoría de las preguntas eran de muchas personas que yo creo que le siguieron mucho y luego pues ya no le siguen y le preguntaban, nos preguntaban, oye, ¿le podéis preguntar a Federico qué le pasa con Vox, qué pasa con Santiago Abascal, qué es el Yunque, si Vox y el PP se van a juntar o qué va a pasar, si va a desaparecer? Hubo bastantes preguntas sobre la derecha. Pues esto es una cosa, antes de Vox me pasaba con el PP. Hace años iba a firmar libros y tal, y entonces me decían, ay, sí tiene usted razón, pero no se meta tanto con Rajoy, no se meta con el PP, que es lo único que tenemos. Ahora estamos en el momento Vox. Yo publiqué hace un año y pico un libro que es El retorno de la derecha, contando cosas de Vox que yo creo que hay que contar, que es la presidencia del Yunque y luego la dependencia terrorífica del grupo de Julio Ariza. Yo he tenido, mira, ahí está un premio que me dio el propio Abascal de DENAES. Yo los he conocido a los de Vox cuando eran DENAES, cuando todavía no era Vox. Y cuando Casado intenta machacar a Abascal, el que lo recoge aquí y lo defiende soy yo. Podía ser otro, pero fui yo. Es de que yo no le debo nada a Abascal. Abascal a mí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando yo escribo eso, no pensé que iba a tener la importancia, no pensé que le iba a dar la importancia que le dio a Abascal, lo cual me preocupa, porque yo siempre pensé que el Yunque era una cosa pintoresca y siniestra, ilegal, es una organización secreta mexicana, prohibida, está ilegal, y sin embargo el número 2 de Barcelona de Vox en el ayuntamiento es el tesorero del Yunque. El Yunque es ilegal en España como sociedad secreta. Ahora se hace llamar sociedad del bien común o no sé qué. Vamos a ver, tú no puedes tener en un partido político democrático una sociedad secreta.
Imposible, y encima que maneja menores contra los padres, etc. Yo cuento ahí en ese libro la historia del yunque. Desde ese momento, desde que sale el libro, Abascal prohíbe que venga cualquiera de Vox aquí. El que se queja de que no le sacan los medios, el medio más influyente de la derecha, que es el nuestro, prohíbe que venga cualquier candidato, lo cual les hace la Pascua. ¿Por qué? Para que no le pregunte por qué mantiene a los del yunque o por qué ha echado a todos los liberales. O sea, en el último año han desaparecido de los fundadores de Vox todos menos Abascal. Ha echado a todos. O sea, no queda ni Iván Espinosa Los Monteros, ni Rubén Manso, ni Macarena Olona, ni la gente, ni Víctor Sánchez del Real. No ha quedado nadie. Ahora están, lo que digo yo, los gemeres azules de Abascal, que son jovencitos sin ninguna entidad intelectual. Yo cuando conocí a y yo defendí a Vox, porque yo creo que la derecha con el PP estaba perdida, con Rajoy y luego con Casado, con el traidor de Casado. Pero creo que la base es la misma. Y además lo demuestro en ese libro. Vox es una escisión del PP, con gente a quien yo he votado, como Ortega Lara o como Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Que nada más tengo una gran amistad desde siempre. Pero Abascal lo ha convertido en una secta. Es decir, es un partido que no respeta a su base social. Por ejemplo, en las elecciones en el País Vasco y en Cataluña, el PP y Vox tendrían que ir juntos. Juntos. ¿Por qué? Porque son los españoles que resisten. Eso a unos les gustará y a otros no. Pero cada partido tiene, digamos, un egoísmo de oficina, por el cual los del PP, ay, no, que Vox, en el fondo, que Vox nos puede quitar espacio. Uh-huh. Y Vox, no, porque el PP se nos quiere comer. Que la base son los mismos. Yo he votado al PP, he votado a Vox, he votado a UPyD. Lo que nunca he votado es a la izquierda. He votado a Ciudadanos. ¿Por qué muere Ciudadanos? Porque no respeta a su base social, porque la traiciona. ¿Por qué murió UPyD? Porque no respetó a sus votantes. Y Vox, si sigue así, desaparecerá. Lo cual será una pena, porque hay cosas que, si bien hay un PP, el PP liberal, de Ayuso, de Cayetana, etcétera, el que está rehaciendo Feijóo, pero no es todo el PP, ahora, digamos, es el pimpante, el que tiene más futuro, y toda la gente joven de Madrid es los ayusers, esos sí son liberales, pero otra parte que no, que son meapilas democristianos, blandurrios, o sea, no, que la izquierda, maricomplejines, que eso se lo puse yo a Aznar, no a Rajoy, como se ha dicho, porque hay una derecha que es así, tiene miedo a la izquierda, complejo. Pero yo con Vox no he tenido nada. Ahora, a mí el que me busca me encuentra. O sea, si Abascal cree que puede decir que no venga nadie de Vox a radio y que yo no lo voy a contar, claro que lo voy a contar. Y además voy a contar por qué. Porque hay 11 millones de euros que desaparecen en los fondos, vamos, no desaparecen, que van a disenso y que el primer beneficiario, el único proveedor de contenidos, es Julio Ariza. Y Gabriel Ariza es el que dirige Tizona, que es la empresa que le da contenidos informativos a Vox y solo a Vox. Y Vox compra esos contenidos a Tizona y solo a Tizona. Y luego hablan de Milei, pero si son la negación de la economía. Han montado un sindicato que en la práctica lo dirige un hermano de Kiko Méndez Monasterio, que es realmente el que dirige Vox. Y Abascal pues se dedica a montar a caballo, a las cacerías y tal. Apenas va, no aparece. El Abascal que yo conocí, el Santi, que yo conocí durante muchos años, es que era otra persona. Pero la política tiene eso. En la política la gente cambia y casi nunca para bien, ¿no? De manera que yo, ¿qué más quisiera yo? Que la gente de Vox, que hay mucha gente, a mí me lo dicen, me vienen a decir, bueno, espere, esto se va a arreglar. Llevamos un año así, no se arregla. Y no se arregla porque Abascal no quiere. Hace poco llamó uno de, creo que fue el propio Kiko Méndez Monasterio, gran Trujamán de esta historia, llamó a Zaplana y a Luis Herrero para ver si podíamos hacer las paces. Yo dije, de acuerdo, que se venga a mi programa. Pero él, o sea, no que me empiece a mandar un concejal de Vilanova y la Geltrú, o sea, no.
Él ha prohibido que vengan todos, el primero que tiene que venir es él. Que venga a mi programa y tan amigos. Pero no viene. No sé, pensará que le voy a preguntar por el yunque. La verdad, yo nunca pensé al hacer ese libro que eso iba a ser tan importante. Me sigue pareciendo un asunto estúpidamente menor, pero por lo visto para él no lo es tanto, ¿no? Federico, ya para ir terminando, que sabemos que nos queda poco tiempo, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es, usted es es historia del periodismo en España, por eso mismo creo que usted pues habrá visto y sabrá muchísimas cosas, por eso me gustaría preguntarle, ¿hay alguien que controle España, alguien que no sepamos? Que hay mucha gente que habla de, pues yo qué sé, de masonería, de que hay gente que no sé qué, de los bancos. O sea, realmente, ¿quién diría usted que controla España? Y también preguntarle políticamente, em, ¿cuánto Sánchez queda o quién cree que va a venir después de él? Yo creo que el control, en estos momentos en España hay mucha censura, Ujú. más de la que yo he conocido en la vida, pero es sobre todo autocensura. Es decir, lo que hay es un miedo. Hay muchísimos periodistas, la mayoría de izquierdas, de distintas clases, no toda la izquierda es igual, ¿no? Con muy poca formación, porque en general el nivel cultural en España no es que haya caído, es que se ha desplomado, como en toda Europa. Pero bueno, en España ya es absolutamente escandaloso. Y entonces, pues esta gente que teme no encontrar un trabajo, pues es mucho más fácil que se autocensure. Y ya se ha convertido en una... Empezó con Zapatero, se mantuvo con Rajoy, que Soraya era igual de déspota, y con Montoro perseguía igual a los periodistas. Es decir, las malas costumbres. Yo he padecido a Felipe González. He sobrevivido a Felipe, a Aznar, y me he peleado con todos ellos. Y espero sobrevivir a Sánchez y ponerlo verde cuando haya caído, espero verlo. Pero el problema básico de la censura no es que haya un poder omnímodo, no, es la autocensura pensando que hay un poder. Es un poder difuso que es lo políticamente correcto. ¿Y qué es lo políticamente correcto? Pues no es lo que digas, es lo que está bien que no digas, lo que no conviene decir. Que al final son cuatro cosas, son cuatro bobadas, pero es la actitud. Yo recuerdo con Felipe, ¿no? La UCD, aquello fuera, bueno, eso es el paraíso, ¿no? Pero con Felipe, yo le llamaba Tigre Can y él en los mítines me llamaba los demonios. O sea, pero era, insisto en lo que decía antes, estábamos en la misma civilización. Era Europa. Era Europa. O sea, él era un gobernante europeo, yo era un ciudadano europeo. Él era español de Sevilla y yo español de Orihuela del Termedal, provincia de Teruel, que es mucho más, claro, tiene más mérito. Sevilla, eso es más fácil. Bueno, pero digamos que estábamos en un ámbito común. El problema es que ahora eso ha desaparecido. Ahora se ha universalizado y, curiosamente, la generalización lo que ha hecho es tribalizar más las relaciones de poder. Afortunadamente yo en el último, cuando Aznar iba a ganar por mayoría absoluta, dije, este tío se nos carga, este tío viene a por nosotros, hay que fundar un grupo, y fundé el grupo Libertad Digital, y menos mal que lo fundé, menos mal, porque efectivamente para mí los peores enemigos no han sido las izquierdas, han sido siempre los gobiernos de derechas, Aznar y luego Rajoy. Pero siempre el problema al final del periodismo, como en la vida, es yo acepto callarme. Yo en todo el libro del comunismo, el gordo, digo, bueno, al final lo que hay que defender es una sociedad, porque siempre en la humanidad habrá alguien que diga no. Y eso es lo que hay que defender, que haya alguien que diga no. El problema es que estamos en una sociedad que vive bien y todo el mundo dice sí. Luego, en voz baja dice, pero ya ha dicho sí. No, lo que hay que defender es alguien que diga no. En cuanto a Sánchez, esto va a costar Dios y ayuda a echarlo del poder, porque es posible que al salir del poder vaya a la cárcel. Y esto no es plato de gusto. El lío que tiene con los negocios de la mujer en cualquier sitio sería bueno de haberse ido antes de que lo echaran. Pero este no tiene límites. Este se va al Valle de los Caídos y no a buscar el descanso eterno, sino el de sus enemigos. Tiene un problema básico. No tiene al ejército, no tiene a la Guardia Civil y no tiene a la policía.
solo tiene fiscales corruptos y jueces corruptos en el Constitucional. Pero tiene enfrente al Tribunal Supremo, al Consejo del Poder Judicial y a la oposición, que no le ha votado y que está organizada y además está en Europa. Entonces, digamos que ahora el partido está empatado. Pero en el último libro es El camino hacia la dictadura de Sánchez. Él ha empedrado la mitad del camino. Tiene el Tribunal de Cuentas, tiene el Constitucional, tiene la inmensa mayoría de los medios de comunicación y sobre todo tiene la voluntad de poder, de que no haya límites a su poder y quedarse eternamente en el poder. Pero enfrente tiene algo que no ha tenido nadie, que es unos jueces que no se han rendido, una oposición muy fuerte, con un partido el más votado, algunos medios de comunicación, pocos, pero a los que Internet les da un poder enorme, una velocidad. En el sentido, la radio ha renacido. Como decía en la historia del periodismo, yo he visto nacer y renacer la radio en Internet. O sea, ahora el radio se escucha en podcast tanto o más las descargas que la SER. O sea, y nosotros debemos tener la 10ª parte del presupuesto, la 20ª parte del presupuesto de la SER. Pero realmente la tecnología en ese sentido ayuda a los pequeños. Y por lo tanto, nunca va a tener el poder total. No lo tuvo ni Felipe con Polanco. Ahora, la autocensura que hay, eso es lo peor. O sea, la costumbre de obedecer, retranquearse y tal. Es decir, ser una sociedad como la del País Vasco, que mira a otro lado. Como si no hubieran echado a 200.000 y no hubieran matado a 1.000 para echar a 200.000 que no votan ahora. Es decir, eso es lo malo. Lo malo es la autocensura. El ver como una cosa bien agradable vivir con la conciencia esclava. Yo creo que eso es lo más difícil. Pero claro, eso ya depende de cada uno, de su biografía, de su cultura, de dónde se ha criado y de lo que espera en la vida. Hay gente que en la vida espera sobrevivir. Yo no. O sea, yo siempre he pensado que tengo una misión en la vida que es hacer todo lo que pueda. Dice, ¿qué es todo lo que pueda? No sé, lo que pueda. Como decía un clásico, por mí, que no quede. Bueno, pues en esas estamos. Hay ahora otra generación que tiene muchas posibilidades de educación. Me vienen a ver chavales de 13 años que llevan el libro del comunismo perfectamente subrayado, que se lo saben. Claro, tiene una posibilidad de educación que yo no tuve en su vida, en la vida. Y el que sale listo es listísimo porque tiene todos los medios. Ahora, la cuestión es la formación moral. Es decir, ¿tú qué valores vas a defender? Porque las ideas pueden cambiar, porque el mundo cambia. Los valores no cambian. O sea, hay cosas que tienen que ser sagradas para ti. Y eso es muy difícil de defender, porque lo que te venden es que tú renuncies a tus valores y a cambio, como dice la Agenda 2030, no tendrás nada, pero serás feliz. Tú sabes que serás feliz porque te darán algo. Ese es el gran debate, que eso ya corresponde a tu generación, ¿no? A la vuestra. Mi generación es haber llegado hasta aquí. La vuestra es aguantar esto si se puede, que yo creo que se podrá. Pues ya para terminar, no sé qué consejos daría a todos los jóvenes y no tan jóvenes para aguantar esto. Pues hay una frase aragonesa que es no rebelar. Es decir, que no te tiemblen las piernas, no rebelar, no cejar, no rendirse. Cuando tú crees una cosa, defiéndela. Luego a lo mejor te das cuenta de que es un error, pues cambia de opinión. O sea, eso es normal en la vida según la experiencia que tengas. Pero lo fundamental, si tú crees que una cosa es buena, defiéndela. Y si crees que algo es malo, combátelo, pero no te pongas de perfil. O sea, no vayas en la vida, digamos, escondiéndote de ti mismo, porque al final de pronto te da un infarto o te atropella un coche y mientras te mueres dirás, ¿y para esto está yo disimulando toda la vida? Pues no, o sea, hay que vivir y hay que pelear la vida. Pues eso es todo, Federico Jiménez de los Santos. De verdad que muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vosotros.